para ciertos sólidos, ¿no? Ya existen fórmulas para determinar su volumen, ¿no? Como los sólidos que podemos observar, ¿no? De un cilindro circular o de una caja no rectangular. El volumen de estos sólidos, como menciono, ya podríamos calcularlo, ¿no? Puesto que existen fórmulas para ellos. Bien, pero no siempre los objetos tienen esta forma, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Como por ejemplo este sólido, ¿no? Si se necesitase hallar su volumen, ¿qué es lo que se podría hacer? Bien, para calcular el volumen de este tipo de sólidos, lo que podemos hacer es realizar un corte transversal, ¿no? Hallar la sección transversal. Cuando decimos la sección transversal, nos referimos a la intersección del plano con el sólido, ¿sí? Pero el plano va a estar o va a ser perpendicular al eje X, ¿sí? Entonces, al ser o al hallar la sección transversal, obtendríamos esta parte que estoy señalando, ¿sí? Bien, entonces, como ya conocemos o como, ¿no? Como mencioné en los sólidos conocidos, lo que decimos para hallar su volumen, ¿no? Decimos área de la base por su altura, ¿cierto? Entonces, bajo ese mismo criterio es que vamos a hallar los volúmenes de este tipo de sólidos, ¿sí? Al momento de hacer el corte transversal, nos va a quedar una forma aquí, ¿no? Y bueno, esto va a tener, digamos, como si fuese una rebanada de pan, la altura para nosotros sería esta variación, ¿no? Entonces, aquí el volumen solo de esta parte, de este corte, ¿a qué sería igual? Como menciono, ¿no? Área de la base por su altura, ¿no? Es lo que siempre aplicamos, pero para nosotros la base sería esto y la altura sería el ancho, ¿no? El espesor, digámoslo así, de ese corte que se realizó. Bien, pero eso sería solo de esta parte y lo que queremos hallar nosotros es de todo el sólido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Varios cortes, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer varios cortes tendríamos algo así. Y el volumen de todo el sólido sería la suma de cada uno de estos, ¿cierto? Bien. Quedándonos entonces que el volumen sería igual a la sumatoria, ¿no? Del volumen de cada una de estas partes. Bien. Ahora, sabemos que la aproximación va a ser mejor mientras se tenga la mayor cantidad de cortes, ¿no? Mientras sea más delgado esto, entonces la aproximación va a ser mejor. Entonces, lo que hacemos es aplicar aquí este n, ¿no? Como empieza a crecer, entonces decimos que n tiende al infinito. Y al tener esta expresión, no es más que la integral definida. ¿Recuerdan? La integral definida que va desde A hasta B, ¿no? Que es justo los extremos del sólido, del área, ¿no? Del área de la figura plana por el diferencial de X. Entonces, ¿no? Eso es lo que viene a ser la definición de un volumen, ¿no? Haciendo uso de las integrales. Bien, este ejemplo ya lo habíamos visto, ¿no? También sabemos que en la realidad no es que tengamos ya de forma explícita las funciones que se conozcan, ¿no? Más bien lo que utilizamos son valores discretos, puntos, ¿no? Como en este caso, ¿no? Que se tiene, bueno, si se necesita calcular el volumen de un hígado y para ello tenemos como dato, ¿no? Los resultados de una tomografía computarizada, que no es más que también secciones transversales, ¿no?
lo que acababa de mencionar de que cómo es que se calcula el volumen de un sólido. Bien, y aquí tenemos los datos, ¿cierto? Bueno, tenemos que el hígado mide 20 centímetros, es decir, con el intervalo que vamos a trabajar sería desde 0 hasta 20, ¿cierto? Todo esto va a ser la longitud del hígado. Bien. Y las áreas, dice, las áreas transversales en centímetros cuadrados son 0, 39, bueno, todos estos datos. Utiliza el punto medio, la regla del punto medio, para estimar el volumen del hígado. Bien. Entonces, nosotros sabemos que el volumen de un sólido se puede calcular utilizando una integral definida, ¿no? Donde los extremos, esto es la longitud, en este caso, ¿no? Como tenemos que es 20 centímetros, entonces se dirá de 0 a 20 del área por el diferencial de x. Bien, pero nos piden utilizar la regla del punto medio y ahí necesitamos dividir a este intervalo que va de 0 a 20, necesitamos particionarlo, ¿sí? Para ello vamos a considerar 5 subintervalos. Entonces, la distancia para los cortes, ¿de cuánto sería? ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? El incremento o el h, la distancia, ¿a qué es igual? Siempre restamos, ¿no? El extremo superior, que es 20, menos el inferior, que es 0, sobre el número de particiones que necesitamos, que sería 5, y esto, ¿cuánto es? 4. ¿Qué significa? Que cada 4 centímetros vamos a realizar los cortes, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí 4, 8, 12, 16, ¿no? Y el otro extremo que es, llegaríamos a 20, al extremo final. Bien, ya está, ya tenemos estos cortes, ¿no? Pero la regla del punto medio, como su mismo nombre lo dice, trabaja con el punto medio de cada uno de estos intervalos, ¿cierto? Entonces, en el primer intervalo, que corresponde de 0 a 4 centímetros, el punto medio sería ¿cuánto? 2, ¿cierto? 2. Entonces, ¿qué voy a necesitar? El, el área aquí a los 2 centímetros, ¿cierto? Bien. En el otro intervalo que es de 4 a 8, el punto medio, ¿cuánto sería? 6. Entonces igual voy a necesitar el área en el centímetro 6, ¿no? Que como ven, aquí tenemos, bueno, el área en 2, en 6, y en los otros intervalos sería en el centímetro, en el punto 10, en el 14 y en el 18. Pero estos datos nos lo dan, ¿cierto? Porque aquí nos están dando que estos cortes son cada 2 centímetros, ¿cierto? Entonces, simplemente nos quedaría reemplazar, ¿no? Esto que es 4 y aquí el área a los 2 centímetros. ¿Cuánto sería? Sería 39, ¿no? Ahí está. Luego, en el centímetro número 6, ¿cuánto quedaría? Este es a los 2, este es a los 4, este sería a los 6, ¿no? 128. Ahí está. Y bueno, simplemente reemplazamos y obtenemos, ¿no? Que aproximadamente el volumen del hígado sería 1480 centímetros cúbicos, ¿no? Estamos trabajando con centímetros y en volumen tendríamos centímetros cúbicos. Bien. Aquí, por ejemplo, nos piden encontrar el volumen del sólido obtenido al rotar alrededor del eje X, ¿no? La región Y igual a raíz cuadrada de X de 0 a 1. Bien, entonces lo primero que necesitamos es graficar el área, la sección plana, ¿no? Que sería esto, la raíz cuadrada de X de 0 a 1. Y como ya es conocido,
La gráfica de la raíz cuadrada de x sería esto y solo en el intervalo de 0 a 1. Eso es lo que nos están indicando, ¿no? Entonces, pero esta es una sección plana, un área plana. Y nos piden hallar el volumen del sólido que se va a obtener al rotar esta sección plana alrededor del eje X, ¿de acuerdo? Cuando nosotros rotamos esa sección plana alrededor del eje X, lo que vamos a obtener es este sólido, ¿no? Ven aquí, la rotación ha sido alrededor del eje X y obtenemos este sólido, ¿sí? Que no es más que un sólido de revolución, así se le llama, ¿no? Cuando ustedes giran una sección plana alrededor de algún eje, que en este caso es el eje X, podría ser el eje Y o cualquier otra recta, se le llama sólido de revolución. ¿De acuerdo? Entonces, bien, lo que nos piden ahora es hallar el volumen de este sólido, ¿cierto? Y como, bueno, acabamos de ver, si hacemos un corte, la sección transversal, ¿qué sería? Miren el área. Es una figura conocida, ¿no? ¿Qué quedaría? El área de la sección plana sería el área de un círculo, ¿cierto? Y el área del círculo, ¿a qué es igual? A pi por radio al cuadrado. Pero el radio es esta parte, ¿o no? Que, bueno, si lo comparo acá o lo observo mejor en la figura de la sección plana, nos damos cuenta que justo el radio sería, la medida del radio nos va a dar la función raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces quedaría pi por raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿no? Porque es pi por radio al cuadrado y esto sería pi por x. Entonces el volumen ya del sólido, ¿a qué va a ser igual? Tendríamos, ¿no? Del volumen del sólido entre 0 y 1 va a ser la integral de 0 a 1, hemos dicho del área de x, ¿no? De d de x. Y el a de x es pi de x. Bueno, resolviendo esta integral, tendríamos que el volumen es igual a pi medios. Bueno, acá no es un caso específico, las unidades de forma general, ¿no? Podríamos representarlo como unidades cúbicas. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Sí, acá nos piden, bueno, nos dicen que la región encerrada entre las curvas y igual a x y y igual a x al cuadrado es rotada alrededor del eje x, encontrar el volumen del sólido resultante. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero? El área plana, ¿no? El área que va a ser girada o rotada. Bien, entonces, como ya conocemos, y igual a x es una recta, ¿no? Y y igual a x al cuadrado es una parábola que se abre hacia arriba. Eso es lo único que nos dan. Entonces, lo que necesitamos es hallar la intersección entre estas dos curvas, ¿no? Bueno, aquí en la gráfica ya está mostrando las intersecciones, ¿no? Que sería en 0, 0 y en 1, 1. Pero bueno, sabemos que de forma analítica la intersección es los puntos en común, es decir, tendríamos que igualar, ¿no? Tendríamos que hallar x igual a x al cuadrado, ¿cierto? Y bueno, como ya saben, aquí para nada voy a simplificar porque sería eliminar valores de x. Lo que hacemos es pasar uno de los dos lados al otro miembro, ¿cierto? Entonces, si hacemos ello, ¿qué nos va a quedar? X cuadrado menos x igual a 0, y de acá sacando factor común x, vamos a obtener que x sería 0 y x también es 1, ¿cierto? Que son justo los puntos, mire, donde se intersectan, ¿cierto? Bien, entonces, al hallar la intersección, ya sabemos entonces que el área va a estar encerrada entre 0 hasta 1, ¿cierto? Y entonces ahora a esta sección plana la vamos a rotar alrededor del eje X. Y al hacer esa rotación, lo que vamos a obtener es este sólido, ¿cierto? Bien, ahora, ¿y cómo es que hallamos su volumen? Hacemos un corte, ¿cierto? Y al hacer ese corte, esto nos quedaría, miren, que es hueco, ¿no?
digamos algo así como una bocina, no sé. Bien, entonces, ¿qué vamos a analizar? Solo la sección transversal, ¿cierto? Bueno, para observarlo mejor he extraído y el área o la sección plana sería esta. Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a calcular esta área? ¿No? ¿Qué sería el área del círculo externo menos el interno, ¿no? Ahí está. Y como los dos son círculos, ya sabemos pi por radio al cuadrado, pero aquí tendríamos que identificar cuánto es el radio, ¿no? Y bien, el radio de la circunferencia exterior, ¿cuánto sería? Está determinado, aquí está, por la función, miren, la externa, ¿cuál sería? Va a estar determinado por el y igual a x, ¿cierto? Esa es la función. Y el radio pequeño, el interno, va a estar determinado por esta curva, va a llegar hasta acá, ¿cierto? Entonces el radio sería el x al cuadrado, ahí está. Pi por radio al cuadrado, el radio externo es x, nos quedaría x al cuadrado, y el interno es x al cuadrado elevado al cuadrado, nos queda la cuarta, ya está. Este es el área de la sección transversal, por lo tanto, entonces, el volumen quedaría determinado como la integral de 0 a 1, ¿no? Del área, que acá acabamos de hallarla, de dx. Y bueno, estos son cálculos, ¿no? De una integral de una potencia, que también es sencillo. Luego simplemente nos quedaría reemplazar, ¿no? En x1 y 0, y vamos a obtener como resultado que el volumen es 2pi sobre 15, bueno, unidades cúbicas, ¿cierto? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Bueno, ahí usted trabaja con el radio medio, creo, en el radio de la figura, pero lo toma la mitad de la parte y ahí lo hace el área de la mitad del sólido. Es que el No. radio es la mitad, ¿no? Yo pensé que era esa parte grande, la más grande, era el radio. De ese cono, que era la Ya. base, la base pensé que era el radio. Entonces el radio sería más grande. Ah, ¿el radio te refieres a esto? Ajá, sí. No, no. A ver, el corte que se hace es transversal, o sea, el plano va a ser perpendicular al eje X. El otro corte que es así horizontal es longitudinal, ¿sí? Se realizan cortes transversales. Y al hacer este corte me va a quedar esta figura, porque aquí es, como les dije, no es un cono todo lleno, digámoslo así, es como si fuese aquí una bocina que va a quedar un hueco al medio, ¿no? Voy a tener solo el sólido va a estar cubierto solo por esta parte, ¿ve? Que está limitado por la recta y igual a x, y acá, no sé si lo distinguen, está una línea punteada, que esa sería la del x al cuadrado, la de la parábola, ¿sí? Entonces, yo analizo el radio, pero de esta circunferencia, ¿no? Y el radio sería desde el eje X hasta arriba, que justo va a coincidir con la recta y igual a x y la otra con el y igual a x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí me deja entender? Ya entonces ahí se hacen cortes, solamente, bueno, ahí lo veo que entre la mitad está ahí. Un valor medio se hace, ¿no? Creo. Ya que, porque en el anterior ejemplo también veo que También lo hice lo puedo, mismo. sí, lo puedo poner también. Disculpe. Aquí, por ejemplo, yo aquí pensé que el radio, bueno, era más grande No, de a ver. del cono. A ver, y tengo la sección plana, he generado el sólido, que es todo esto, ¿no? Igual se realizó el corte,
un corte transversal, y cuando realizo ese corte, ¿qué es lo que nos queda? Esta figura, ¿no? Que es un círculo. Aquí sí es todo, ¿no? Porque está todo, miren, todo esto es, digamos, lo que relleno todo esto, ¿no? No hay ningún hueco. Al momento de girarlo voy a cubrir todo. Acá sí. Y bueno, entonces, al extraer la sección transversal, ¿qué es lo que obtengo? Un círculo. Y el radio de este círculo, ¿no? Como ya saben también, es, bueno, sería desde este punto que es el eje X hacia arriba, ¿no? Y todo eso, toda esa distancia, ¿quién me lo va a dar? Justo la función raíz cuadrada de X, ¿no? Porque el radio sería esta medida, y justo coincide con la función, ¿no? Con la función que nos están dando. Es el mismo criterio que se está aplicando para el siguiente ejercicio, sino que aquí queda un hueco, pues, ¿no? Ahí está. A ver, como toda esta parte está vacía, ¿no? Por eso es que está quedando el hueco aquí, porque simplemente esta parte es la que se está girando y así se está formando el sólido. Entonces, esta partecita está generando que haya acá un hueco. Por eso es que no lo tomo todo, ¿no? Acá ya tendría dos circunferencias, una exterior y una interior, que la de arriba va a estar limitada por la recta. Ahí está, cuando yo aquí trazo el radio, desde el eje X hasta el extremo superior, y el extremo superior es la recta, ¿no? Y en la otra parte, igual, el radio desde aquí, desde el eje X hasta esta partecita que estaría limitada por la parábola, ¿no? Y entonces el radio me va a dar la función y igual a x al cuadrado. Y que eso es lo que se utilizó aquí. ¿Sí? Como tengo circunferencias es pi por radio al cuadrado, y en la otra también pi por radio al cuadrado, sino que al momento de hallar el radio, ¿no? En la externa tengo que el radio me va a dar la función y igual a x. Eso es lo único que se ha reemplazado. Y para la otra, el radio va a estar determinada por la función interior, que la interior es el x al cuadrado. Por eso en lugar de radio ya tengo el x al cuadrado, ¿no?